para, para venir y dedicarle al Señor estos minutos un día antes de que se acabe el año. Quiero invitarle a que abra sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y allí vaya al último versículo del capítulo, el versículo 39. Saludamos también a las personas que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook. Dios les bendiga, nos alegra que nos estén viendo y esperamos verles pronto por acá en casa, en la casa del Señor también. Hebreos capítulo 10, versículo 39. No sé si usted lo recuerda, pero fue el primer mensaje que el Señor nos regaló en el primer domingo del 2021, y con este texto también quiero que terminemos pensando hoy el último servicio del 2021. Me gustaría que se pusiera de pie un momento, por favor, y juntos leyéramos solamente este versículo. Lo hagamos en orden, en unidad, que pueda sonar casi que a una sola voz. ¿Listo? Tranquila, hermana Vila, no se preocupe, no se preocupe. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, esa fue así como de mala gana, como que me hizo parar, yo hubiera podido haber leído sentado, pero ahora lo vamos a hacer como para el Señor. Vamos a ponerle un poquito más de fuerza a la voz, y vamos a ponerle un poquito más de inteligencia e intencionalidad en lo que estamos leyendo, ¿les parece? Y vamos a leerlo como una verdad para nuestra vida. Leámoslo juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Puede sentarse, por favor. Y así, con su Biblia sentada, yo quiero pedirle que miremos unas diapositivas que tengo para ustedes. Permítame, yo me ubico por acá en mis apuntes. Jonathan, si puedes sacar, por favor, las diapositivas. Ya yo les caigo por acá, un momento. Bueno, y hay una primera pregunta de la que yo quiero partir. Pensando, analizando y evaluando en lo que ha sido el 2021, quisiera que empezáramos este tiempo de reflexión en la palabra de Dios preguntándonos: ¿en el 2021 yo retrocedí o yo avancé? Porque la invitación que nos hacía el Señor a través de su palabra durante todo el 2021 era a avanzar. La invitación que nos hacía el texto bíblico, que nos hacía la palabra de Dios para el 2021, era que no retrocediéramos. Y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio y nos calificáramos con una R o con una A. R para decir si yo retrocedí, o A para decir si yo avancé. Con respecto a algunos temas, y siendo muy sinceros, usted no lo va a decir, pero allá hablando usted con usted mismo, para sus adentros, en los siguientes temas usted se va a calificar. Iba a decir: en esto yo creo que retrocedí, yo creo que no avancé nada, antes retrocedí. Y en esto yo creo que avancé, estoy mejor. Así que vamos a ver en estos temas cómo se siente usted. ¿Avanzó o retrocedió? Vamos a la siguiente, por favor. En su vida espiritual, tómese un momento. Siente que en el 2021, en su vida espiritual, en su vida ministerial, todo lo que tiene que ver con el Señor, en su vida eclesial, ¿usted siente que retrocedió o siente que avanzó? Hoy, a 30 de diciembre del 2021, ¿usted siente que está más cerquita de Dios o siente que está más lejos de Dios en comparación a enero?
cuando estaba haciendo los propósitos y estaba diciendo, este año sí oro, este año sí. En su vida espiritual, ¿usted se pondría un R de retrocedí o se pondría un A de avancé? ¿Cómo que se calificaría usted? No, ya estoy más firme con el Señor, me sé más versículos, este año escuché más palabra, me leí la Biblia en el programa que propuso la iglesia para leer la Biblia en un año. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos fue en el 2021 con respecto a nuestra vida espiritual? ¿Retrocedimos o avanzamos? Ok, creo que usted ya se puso. Ahora vamos al siguiente tema. En la economía, ¿cómo siente usted que le fue en su economía en este 2021? ¿Siente que retrocedió? ¿Está más pelado que el año pasado? ¿O siente que avanzó? ¿Tiene más estabilidad? ¿Tiene más dinero? ¿Tiene más piso económico? ¿Cómo está su economía? ¿Cómo terminó su economía en el 2021? ¿Qué se pone, una R o se pone una A? ¿Una R retrocedió mi economía? ¿Estoy más llevado, estoy más endeudado o avanzaste? Saliste de deudas, estás estable, no le debes a nadie, estás bien. Ok, con respecto ahora a tu carácter, tus emociones, lo que realmente eres, ¿sientes que avanzaste? ¿Ya tienes el control? ¿Manejas más tus emociones? No te dejas sacar la rabia tan fácil. No dejas que la rabia te controle, no dejas que la tristeza te controle, no dejas que la frustración te controle. ¿Controlas tú tus emociones? ¿El Señor controla tus emociones? O más bien tus emociones te controlan a ti. Eso es lo que define el carácter, lo que realmente eres en esencia. No lo que la gente ve cuando estás sonriente, sino lo que tú eres cuando reaccionas frente a cosas en las que te sientes atacado. ¿Cómo reaccionas en casa cuando te da rabia, por ejemplo? Con respecto a tu carácter, ¿sientes que avanzaste o sientes que retrocediste? Ahora, con respecto al siguiente tema, con respecto al perdón, ¿cómo estás? ¿Sigues sintiendo el mismo odio por esa persona que odiabas en enero y que dijiste, este año sí voy a trabajar para perdonarlo? Con respecto al perdón, ¿avanzaste o retrocediste? ¿Cómo te fue en el 2021 con respecto al perdón? ¿Cómo te fue? Y con respecto al servicio, ¿cómo te fue este año sirviendo? No solamente en la iglesia, bueno, que es un espacio donde debemos buscar servir en la casa del Señor, pero tu vida como servicio, tu vida ayudando a las personas que estaban a tu lado y que tenían una necesidad. En cuanto al servicio, ¿sientes que avanzaste o sientes que retrocediste? Bueno, es muy interesante pensar en esto porque el Señor nos hacía una invitación muy clara desde el primer domingo de este año, del 2021. Y la invitación que el Señor nos hacía era a no retroceder. No retrocedan, decía, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que nosotros somos de los que tienen fe. Tú y yo no necesitamos avanzar según lo que el texto bíblico estaba proponiendo. Tú y yo lo que necesitamos es tener fe, porque cuando tengo fe, entonces Dios me lleva a avanzar, a un verdadero avance, a un avance sólido, a un avance con piso, con fundamento. El otro lado de retroceder no es avanzar, según el texto. El otro lado de retroceder es tener fe. Yo no soy de los que retrocedo, yo soy de los que tengo fe. Yo no soy de los que retrocedo para perdición, yo soy de los que tengo fe para preservación del alma.
Y en esa idea el avanzar tiene mucho que ver con mi eternidad, con lo que va a pasar con mi vida con respecto a mi salvación. Si o retrocedo o tengo fe. Y si retrocedo, el Señor lo relaciona con perdición. ¿Hacia dónde estamos caminando? Y yo quiero compartirte rápidamente 4 cosas desde la idea que está desarrollando el autor de Hebreos, 4 cosas que te pueden ayudar a que tu fe avance, a que tu fe crezca, a que tu fe sea más sólida. Y la primera de ellas tiene que ver con una palabra, con cercanía. Si usted está tomando apuntes, puede escribir ahí. Primero, acerquémonos. Acompáñeme en el capítulo 10, en el versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Ahora, por tiempo no podemos ir por todo el capítulo 10, pero más o menos lo que está hablando el autor de Hebreos aquí en el capítulo 10, antes del versículo 22, está explicando lo que es Cristo como el Cordero de Dios, como aquel que limpia mis pecados y que trae salvación a mi vida. Y utiliza una figura que era muy importante en la tradición judía: el templo, la casa de Dios, el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Yo sé que usted sabe bastante de esto porque hemos estudiado desde diferentes perspectivas y hemos tenido diferentes acercamientos al tema del templo. Y usted sabe que el templo tenía 3 partes: unos atrios, un lugar santo y un lugar santísimo. Y un lugar santísimo, muy bien, lo tiene muy claro. Al lugar santísimo solamente entraba un personaje que se llamaba el sumo sacerdote. Y el lugar santísimo estaba dividido por como una cortina, como un tipo de velo, un tipo de manto, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y ahí en el lugar santísimo estaba la mismísima presencia de Dios. Nadie más tenía acceso, solamente el sumo sacerdote, que entraba una vez al año a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y así entonces el perdón de Dios venía sobre los pecados del pueblo. Solamente una vez al año. Ahora, hay un sacerdote que se levanta por encima de todos, y ese es Cristo, que entra ahora y nos da entrada a nosotros al Padre. No necesitamos un intermediario. Usted no necesita que el pastor ore por usted para recibir sanidad. Usted no necesita que el pastor venga y ore usted para que usted pueda sentir la presencia de Dios. No necesitamos ningún intermediario. Ahora, cada uno de nosotros podemos entrar libremente y en confianza a la presencia de Dios, porque el velo se rompió. Si usted recuerda en las películas de Semana Santa, cuando Jesús muere, el templo ocurre un terremoto, y en ese terremoto uno de los evangelios dicen que el velo se rasgó, el velo es quitado, y eso significa que ahora tenemos acceso al lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Ahora todos pueden entrar. A través de Jesús podemos entrar y disfrutar de la presencia de Dios. Ya no somos lejanos, ahora somos cercanos. Tenemos libertad para entrar sin importar nuestra condición, porque Jesús en la cruz trajo perdón para mi condición, para mi pecado. Y mi pecado al lado del sacrificio de Jesús no es nada. Soy perdonado por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Me puedo acercar al Padre por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Yo tenía que morir, pero Él lo hizo por mí, y por lo que Él hizo por mí ahora yo puedo entrar confiadamente.
y disfrutar de las delicias de la presencia del Padre. Por eso ahí en Hebreos, usted se va a dar cuenta la idea que viene desarrollando. Desde el versículo 19, permítame leer, le dice, capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. Esta palabra certidumbre es seguridad. Entonces traduciría en plena seguridad de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. Es la primera invitación que la palabra del Señor nos hace para que nosotros podamos ser de los que tienen fe y no seamos de los que retroceden. ¿Saben que estamos en los últimos tiempos? Y en los últimos tiempos la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, que la maldad se multiplicará, que muchos llamarán bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y no sé si usted ha alcanzado a sentirlo en lo que está sucediendo en la sociedad, con los pensamientos que se están levantando. Todo en la sociedad parece que nos estuviera empujando a que retrocediéramos en nuestra fe. Y Dios nos está llamando a que tengamos fe. Y una de las formas en las que nosotros podemos hacer que nuestra fe crezca, avance y no retroceda es acercándonos, es teniendo cercanía. Dios no es un Dios que está lejano, Dios es un Dios que se acercó. Uno de los primeros mensajes que Jesús dio en Mateo capítulo 4 es: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El Dios al que nosotros habíamos ofendido ahora decidió acercarse. Y aunque decidió acercarse, nosotros insistimos en alejarnos. Por eso Él sigue insistiendo: acérquense. El velo se rompió, la cortina se abrió, lo que nos separaba del Padre se abrió. Ahora pueden acercarse. Acérquense con un corazón sincero, con la seguridad de nuestra fe. Acérquense al Señor. Acérquense a Él. Y esto es muy importante y es trascendental. Yo les he contado la historia del tamaño de Dios. La niña que le pregunta a su papá: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá, como todo papá, se queda pensando: ¿y cómo le contesto a esta china? Para que me entienda. Entonces ve un avión que va pasando, esos aviones que uno ve así a lo lejos, y le dice: mi amor, mira, ¿ves ese avión que está ahí? Sí, papá, yo lo veo. Bueno, ¿ese avión es pequeñito o es grande? Y la niña le dice: pues yo lo veo chiquitico, papá. Es chiquitico, una vaina, cosita. Ok. Entonces se llevó la niña y se fueron para el aeropuerto. Y cuando llegaron al aeropuerto la llevó a ver un avión de cerca. Y cuando estaban cerca del avión, le dijo: mi amor, ahora dime de qué tamaño es el avión. Y la niña se queda mirando esa cosa tan grande y dice: papá, el avión es grandotote, grandotote, grandotote. Ok. Miró a la niña a los ojos y le dijo: ok, mi amor, así funciona con Dios. El tamaño de Dios lo define la distancia en la que tú estés de Él. Si tú estás cerca de Dios, Dios para ti va a ser lo más grande y sorprendente e increíble. Pero si tú estás lejos de Dios, Dios para ti va a ser un Dios chiquitico y sin poder, sin la capacidad de sorprender.
eso, el Señor nos sigue invitando. Acérquense, acerquémonos con un corazón sincero. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Hay un libro adelantico. Dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El Señor, mi querida iglesia, anhela estar cerca de nosotros, pero Él espera que nosotros tomemos la iniciativa de acercarnos. Y tan pronto nosotros decidamos acercarnos, entonces Él correrá, como en el cuadro del hijo pródigo. Ese papá que ve a su hijo que estaba perdido, que estaba vuelto nada, que olía a feo, que era inmundo, lo ve de lejos acercándose a casa y sale corriendo a abrazar. Ese es el principio. Si nosotros decidimos acercarnos a Dios, Dios va a estar cada vez más cerca de nosotros. Él se va a acercar a nosotros. Primer punto para que nuestra fe crezca y no retroceda es: acerquémonos. Es cercanía. Vuelve a la diapositiva, por favor. Y en la diapositiva puse una foto de un paseo que dimos. Yo no sé si usted se alcanza a notar. En el primer plano aparecen Sebastián y Marce descendiendo por una montaña que era como la altura más o menos de un edificio de 15 pisos, y al fondo usted ve dos punticos acostados allá en las rocas. ¿Lo alcanza a ver? Si no lo alcanza a ver, allá, esos dos punticos que están allá al fondo somos Nicolás y yo, que ya habíamos bajado. Y eso define estos dos conceptos: cercanía y lejanía. Y hoy, el 30 de diciembre del 2021, podemos definir qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros del Señor. Independientemente si estás lejos o cerca, la invitación sigue siendo: acércate. Acércate. La invitación es a que nos acerquemos. Lo segundo que podemos hacer para que nuestra fe pueda crecer y nuestra fe pueda avanzar tiene que ver con algo que está en el versículo 23. Mantengámonos firmes. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos, dice, versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Dice la traducción al lenguaje actual: sigamos confiando que Él nos salvará. Él prometió salvarnos. Sigamos confiando, sin dudar ni un solo momento. Mantengámonos firmes. Dame la diapositiva, por favor. Mantengámonos firmes. La siguiente. Necesitamos mantenernos firmes en las promesas que el Señor ha hecho por nosotros, en la esperanza que su palabra nos da. Necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe. Necesitamos mantenernos firmes. Y esta idea que está en el versículo 23 está muy ligada con lo que encontramos en el versículo 22, porque cuando Dios nos invita a acercarnos a Él, lo que está diciendo en realidad es: cuando estamos cerca, cuando estás cerca de mí, podrás entender que yo soy más grande que cualquier otra cosa. Quiero tratar de ilustrarlo así. Corazón, ¿cómo es tu nombre, linda? ¿Cómo es el nombre? Isabela, ¿puedes venir un momentico y me puedes ayudar a algo? Ven, Isabela. Isabela, yo me voy a parar acá y tú vas a tratar de empujarme y de moverme.
Sí, de moverme. Si logras moverme, yo te doy una chocolatina o un caramelo. Trata de moverme, Isabela. Uy, ¿tiene fuerza? Ok, cuando el Señor ya se ganó la chocolatina. Cuando el Señor nos invita, sigue empujándome, Isabela. Isabela, ¿te llamas Isabela? Isabela, ¿te llamas? Ok, sígueme empujando, trata de empujarme. Cuando el Señor nos invita a que permanezcamos firmes, se trata de esto, de que podamos entender que el enemigo va a venir a hacernos caer de lo que nosotros creemos en fe. Es decir, cuando nosotros estemos enfermos, así va a llegar el enemigo a decirnos: no, usted se va a morir, papito. Sígame empujando, mi amor, duro. Cuando nosotros estemos enfermos, el enemigo va a decir: no, usted le está creyendo al Señor. No. Y nos va a tambalear, como esta Isabela que tiene fuerza. Y tiene fuerza. Yo llamé a la más chiquita para que no me hiciera quedar mal. Pero mira, Isabela, nada que puede. La invitación que el Señor nos hace con respecto a la fe. Ahora muéveme acá de lado. Estaba tomando impulso. Trata de moverme hacia el lado. La invitación que el Señor nos hace es que con respecto a nuestra fe nosotros podamos permanecer firmes independientemente de los ataques que vengan. Y permanecer firmes. ¿Saben qué es lo que nos va a hacer permanecer firmes? La cercanía del Señor, la cercanía que tengamos con el Señor. Si nosotros estamos cerca del Señor, podremos entender que nuestro Dios es mucho más grande que nuestros problemas. Ahora, quiero hacerlo en el modo contrario. Tú te vas a hacer acá, linda, y tú vas a hacer lo mismo. Ahora tú no te vas a dejar mover. Yo te voy a empujar, pero tú no te puedes dejar empujar. Esto es lo que sucede cuando yo estoy lejos de Dios y veo a Dios pequeñito. Fíjense lo fácil que es para mí moverla. Fíjense lo fácil que es para mí, aunque ella trata de ser firme, hasta la puedo alzar y me la puedo llevar. Esto es lo que sucede cuando estamos lejos de Dios. ¿Saben qué pasa con nuestros problemas? Que en realidad son así. Los problemas se agrandan. Y es muy difícil estar firmes cuando nuestros problemas se agrandan. Cuando le damos más importancia que a Dios mismo. ¿Y saben cuándo se agrandan los problemas? ¿Sabe cuándo la vida se nos vuelve un 8 y llega un problema? Cuando estamos lejos de Dios. Isabela, muchas gracias. Voy a ver si consigo un caramelo para darte ahorita al final. Dios te bendiga. Dale un aplauso a Isabelita, por favor. Poder estar firmes y permanecer firmes en el Señor tiene mucha relación con qué tan cerca estamos del Señor. Si estás cerca del Señor, vas a poder resistir en firmeza, en tu fe y en lo que crees y en lo que el Señor te ha enseñado. Entonces, el Señor me invita a acercarme, el Señor me invita a estar firme. Número 3, el Señor me invita a pensar en el otro. Mira el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El Señor nos invita, déjame la diapositiva por favor. El Señor nos invita a pensar en el otro, a pensar en el que tengo al lado, a dejar de enfocarme tanto en mi necesidad y ver la necesidad del otro y tratar de ayudar al otro. Y es curioso, pero también es una de las formas que Dios usa para hacer que nuestra fe avance, para hacer que nuestra fe crezca, para hacer que nuestra fe persevere, el pensar en el otro. Acércate al Señor, permanece firme en sus promesas, piensa en el otro. Y por último, el verso 25 nos hace una invitación: no dejes de reunirte. Dice el verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y la invitación es a que eso no se convierta en una costumbre. Que el no congregarnos no se convierta en algo que, ay, ya ni me importa, ya ni me interesa, ya ni me preocupa. Yo no sé ustedes, pero cuando viajamos por obligaciones ministeriales y no alcanzamos a llegar para estar el domingo, sino que tenemos por cuestión de horarios, de viajes, tenemos que permanecer en otra ciudad un domingo fuera. Nosotros no vamos a la iglesia y nos sentimos raros, nos sentimos como mal, como pecadores. Pero cuando uno entra en ese movimiento de la costumbre de dejar ir y participar en la casa del Señor, eso empieza a influenciar para alejarme de Dios. Miren, el primer paso para alejarme de la casa del Padre es el primer paso para alejarme del Padre. Alejarme de la casa de Dios es el primer paso para empezar a alejarme de Dios. Y el autor de Hebreos lo escribe muy claro: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabes que dejar de congregarnos tiene mucho que ver con empezar a retroceder en nuestra fe? Y hay dos conectores muy importantes, dos temas muy importantes con el que hace conexión el dejar de congregarnos. El número uno hace referencia al día del juicio, al día que se acerca. O sea, no dejes de congregarte, y mucho menos ahora que aquel día se acerca. Y yo no sé si usted se ha fijado, pero las señales cada vez son más fuertes. Cada día hay más cosas que se están cumpliendo y hay una voz de Dios que nos está diciendo: hey, ya estoy a las puertas, vuelvo por mi iglesia. No conviertas eso por costumbre, más cuando veis que ese día se acerca. Y el otro conector es en el versículo, está en el versículo 26. En el 25 dice: no dejes de congregarte. Y en el 26 hay un porqué. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es muy interesante que haya una conexión con el dejar de congregarnos con el hecho del pecado. ¿Saben por qué? Porque dejar de participar en la casa del Señor nos deja cada vez más expuestos a participar de una vida de pecado. Y si usted se fija, todo el capítulo viene hablando de lo que Jesús hace por nuestro pecado. Nos perdona, nos limpia, nos hace dignos de entrar al Padre Santo, a la presencia del Padre Santo. Sí, lo hace, pero aclara en el verso 26: la cuestión es que si tú pecas voluntariamente, es decir, que haces algo y lo sigues haciendo sabiendo que está mal, haces del pecado una práctica en tu vida, algo que repites independientemente de lo que Dios ha dicho sobre tu pecado y mi pecado, lo sigues haciendo voluntariamente, dice el texto, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cómo puede alguien avanzar en su fe
si decide insistir en su vida de pecado, es inevitable que retroceda. Y sigue diciendo el verso 27: lo único que le queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Sabes? Decidir vivir en pecado, decidir pecar voluntariamente, es decirle, que te pares de frente a Dios y le digas: ¿sabes qué, Señor? A mí no me importa lo que tú hiciste por mí en la cruz. Me resbala lo que hiciste por mí en la cruz. Me río en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Y yo no sé, pero yo encuentro una conexión muy cercana con el hecho de dejar de participar en la casa de Dios. La pandemia nos ha llevado a muchas cosas, pero uno de los grandes peligros a la que la pandemia nos ha llevado es a creer que ya la casa del Señor no es necesaria en nuestra vida como cristianos. Y no estoy hablando de las personas que no pueden venir, porque hay muchos que definitivamente no pueden venir y por eso solamente se conectan. Estoy hablando de aquellos que, pudiendo venir, deciden quedarse en casa porque sienten que ya la casa del Señor no es necesaria. Ok, pues aquí tenemos al Señor diciéndonos: ¿sabes? Dejar de congregarte hace que tu fe retroceda. ¿Sabes? Dejar de congregarte está abriendo las posibilidades para que haya prioridad de una vida de pecado antes de una vida de santidad. No dejes de congregarte, y menos cuando el día del Señor está cerca. No dejes de congregarte. Estamos empezando, estamos terminando, estamos entregando un año, pero estamos a punto de empezar un nuevo año y necesitamos
abiertos y nos sigue invitando a que estemos cerca de Él, y nos sigue invitando a que podamos permanecer firmes en su verdad. Nos sigue invitando a que amemos al otro así como lo amamos a Él. Nos sigue invitando a que nos congreguemos, a que nos reunamos. Nos sigue invitando a que cambiemos. Nos sigue invitando a que nos arrepintamos. Solo así entonces podremos levantarnos y decir, empezando año, terminando año, en mitad del año, en el primer semestre, en todo tiempo, porque yo no soy de los que retrocedo para perdición, sino que yo soy de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Mi querido hermano, Dios no te está llamando a avanzar. Dios no te está llamando a que seas mejor. Dios te está llamando a que tengas fe. Dios te está llamando a que lo busques más a Él, porque cuando lo busques a Él, entonces tu fe va a crecer y ahí vas a avanzar de verdad. Y ahí vas a perseverar de verdad. No estás llamado a avanzar. No estás llamado a retroceder tampoco, pero tampoco estás llamado a avanzar. Estás llamado a tener fe, porque si tienes fe, entonces vas a avanzar. El fundamento del verdadero crecimiento está en la fe, en poder decir, antes de ser mejor, antes de tener más dinero, antes de ser lo que quiero ser, yo quiero tener fe. Dios no te está llamando a avanzar. Y en este 2022, antes de buscar avanzar, antes de buscar querer tener unas mejores posibilidades, mejores ingresos, ahora sí, entonces sí, pues a través de esto, mi emprendimiento, mi empresa, mis deseos, antes de enfocarte en ti, enfócate en el Señor. Antes de buscar tu beneficio, busca que tu fe pueda crecer, porque si tu fe crece, tú creces. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia, por favor. Levante sus manos al cielo. Y juntos digamos en esta hora: Señor, aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Aquí estamos nosotros entregando este año, Dios mío, que tú lo has coronado con tus bendiciones.